Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a continuar entonces con el tema de bienes de cambio. Ya vimos un poco el tema de la norma internacional con todas sus características particulares, pero ahora vamos a concentrarnos principalmente en la normativa nacional que está incorporada esencialmente en la RT 17 y luego también por añadidura en la RT 41. Les comento que la RT 17 es aplicable a todos los entes de la Argentina, sin excepción, excepto obviamente los que cotizan en bolsa y están, digamos así, obligados a cumplir con la RT número 26. El resto de las entidades, pequeñas, medianas y grandes, pueden utilizar, o sea, las grandes deben utilizar la 17, las pequeñas y medianas tienen la alternativa de usar la RT41 o la RT17. Bien, por lo tanto, la 17 es una norma de referencia desde la 41 y decimos que termina siendo la norma básica de medición general en la norma argentina. ¿Qué dice respecto a los bienes de cambio? Dice, cuando habla de las mediciones en general, en el punto 4.1 de la RT17, los criterios generales que explica los criterios para cada uno de los tipos de bienes que integran el patrimonio. Obviamente también las deudas. Bienes y deudas del patrimonio los explica allí. Cuando llegamos al rubro de los bienes destinados a la venta o a ser consumidos en el proceso de obtención de bienes o servicios destinados a la venta, nos da como un criterio de medición el valor corriente, sin ir a mucha especificación todavía. Valor corriente, acuérdense que es una familia de criterios de medición. Eh, Obviamente que luego hay que especificar qué tipo de valor corriente. El límite, como por supuesto para todos los activos, es el valor recuperable. Recuerden que el valor recuperable está previsto en la misma RT17 que nos marca que en el punto 4.4, 4.4.1 nos da el criterio general que nos dice principalmente que ningún activo o grupo homogéneo de activos podrá presentarse en los estados contables por un importe superior a su valor recuperable. Es decir, que está normado, o sea, está regulado el criterio. Entendido como el mayor entre el valor neto de realización o el valor de uso. Así lo explica, y después explica qué es el valor neto de reposición y qué es el valor de uso. Y cuando habla del valor neto de realización, habla de la norma 432, que ya lo vamos a ver enseguida. Bien, y el valor de utilización económica lo vamos a repasar un poco al tiempo de hablar de bienes de uso. Bien, ¿qué les puedo decir entonces? Criterio de medición primario, valor corriente en alguna de las especificaciones luego, en algunos de los atributos, y luego el límite, la medición secundaria, que es el valor límite, que es el valor recuperable. Bien, ahora, ¿cómo se incorporan los bienes adquiridos? Bien, la incorporación de los bienes adquiridos, recuerden que los bienes pueden ser adquiridos, pueden ser aportados, pueden ser recibidos por trueque o pueden ser recibidos por una donación, u otros procesos de producción y de generación de valor. Pero vamos a tomar el caso de los bienes que requieren un esfuerzo de un sacrificio económico para obtenerlos. En el caso de la compra, que va a ser
les digo, lo más habitual en muchas empresas. Bien, la medición, entonces, original, la medición inicial por la cual se incorpora en el patrimonio, es el criterio del costo. Obviamente que el costo está bien definido en la norma 4.2 de la RT17. Cuando nosotros nos fijamos en la norma 4.2, en general dice, bueno, hágase la medición por el costo. Pero ¿qué dice también? El costo es necesario para ponerlo en condiciones de ser utilizado o vendido. ¿De acuerdo? En este caso, y en el caso de bienes de cambio, estamos hablando de destino vendido. ¿De acuerdo? Entonces, a su vez, hay que incorporar a ese costo, que es una sumatoria de conceptos. Un primer concepto, el valor contado, como ya lo hemos quizás comentado en fundamentos, más la sumatoria de los servicios internos y externos necesarios para que el bien esté en esa condición que dice la norma. Ustedes saben bien que el servicio externo normalmente está dado por fletes, por seguros, por toda una serie de, si son bienes importados también por despachos de aduana, puede ser también algún tipo de impuesto no recuperable en todo ese proceso. Y bueno, son costos externos. Y los costos internos son los de el servicio de compras, o sea, recuerden que para comprar hay que hacer un presupuesto, hay que hacer una comparación de ofertas, hay que mirar cuál es la mejor de las alternativas entre varios presupuestos, aparte de todo el proceso de selección de los proveedores al inicio, para ver quiénes pueden proveer lo que necesitamos, después preguntarle los precios a los cuales nos venderían la mercadería, después comparar quién es el que nos ofrece la mejor condición, para los intereses de la empresa, y después, bueno, todo eso en las empresas más importantes, no ocurre así en las pymes, pero en empresas medianas y grandes seguramente hay un departamento de compras que se ocupa de toda esta tarea. Donde, bueno, hay que comprar mucho todos los días, entonces hay que poner desde una persona hasta un equipo de personas a trabajar, y esos sueldos y ese costo y ese costo laboral completo, más la energía, más la computadora, más la papelería, más todas esas cosas, deben ir a conformar un número, un gasto completo que seguramente vamos a tener que distribuirlo o atribuirlo de alguna forma a las compras que se van haciendo. Bien, también en muchos casos el tema de control de calidad. ¿Qué ocurre con eso? Normalmente les explico, cuando llega la mercadería de parte del proveedor, hay un sector que lo recibe. Si es una empresa muy grande, tiene departamentalización y tiene el sector de almacenes seguramente. En ese sector de almacenes hay un encargado. El encargado recibe la mercadería y verifica las condiciones de calidad de cada cosa. Una vez que descargó, lo primero que hace es controlar los bultos que le están facturando y las cosas que nos han facturado estén. Segundo, para poder conformar el remito. Segunda cosa es que la calidad de las cosas respondan a las calidades requeridas. Eso requiere un poco más de control de calidad, de veces que hay que pasarlo hasta por laboratorios. Entonces, evidentemente estamos en una situación de costos también, de gente que se dedica, de gastos de oficinas, de gastos en algunos casos hasta reactivos químicos y hasta, bueno, entonces, todo ese tipo de tareas tiene un costo que luego debe ser atribuido al costo de adquisición. Bien. Entonces, todo eso se va atribuyendo a las distintas compras y son costos internos. Todo el conjunto de compra contado más servicios externos más servicios internos conforman ese sacrificio completo que luego va a ser reconocido como el costo de incorporación de cada partida de las mercaderías que estamos adquiriendo. Bien, el mismo comentario vale para el caso de materias primas. Bien,
Una cosa para comentarles también, la misma RT17 en el punto 423 nos dice, mire, cuando usted reciba un bien por aporte, que sería probable, lo que es menos probable es el tema de donación. La verdad que el tema de donación es absolutamente atípico. Pero el tema de aporte puede ser porque cuando se conforma una sociedad, algún socio puede integrar el haber societario con mercaderías que ya tiene, seguramente porque ya está haciendo la tarea, seguramente porque la sociedad venía funcionando con otra forma jurídica o con una forma irregular y luego se regulariza y luego se aporta todo eso a la nueva sociedad formal, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí podemos recibir. Entonces, ¿cómo medimos esa mercadería que se está ingresando al ente? Y la medimos por valor corriente. ¿Qué valor corriente? Ya especificaremos. Entonces, de acuerdo al tipo de mercadería que se trate. Yo sugiero que eso es lo que vamos a identificar luego cuando veamos esa distinción que tenemos que hacer entre bienes de cambio con esfuerzo de venta y sin esfuerzo de venta. En el caso de bienes que son incorporados por trueque, cuestión bastante, no es demasiado habitual, les explico. Que un cliente sea a su vez proveedor. O sea, no es que sea imposible, los hay, y en muchos casos hay. Pero normalmente, y también muchas veces se compran y se venden entre las partes. Pero la experiencia me indica que habitualmente lo que se hace es facturarle al cliente como tal, y él nos factura como proveedor. Entonces, le facturamos al cliente XX, sociedad anónima, le facturamos nuestras facturas de venta que le hacemos, y ellos nos facturan las facturas que nos venden a nosotros, así que las que nosotros les compramos a ellos. Y luego probablemente pudieran compensarse las cifras o cambiarse los recibos, pero normalmente no ocurren que se hagan trueques. Pero en algún caso que necesitásemos hacer algún trueque, por ejemplo, recibimos un rodado y lo cambiamos por mercaderías. Bueno, ¿cómo? Y en el caso de este es, si nosotros recibiésemos mercaderías, sería el caso al revés, recibimos mercadería pero entregamos un rodado, entregamos una máquina, entregamos un inmueble, Entonces, ¿podrían darse ese tipo de trueques? Sí, se pueden dar, no es difícil que se den. Entonces, ¿cómo incorporamos esa mercadería? Por el costo de reposición de la fecha de incorporación. Si eventualmente hubiese, por lo que entregamos, alguna diferencia entre ese costo de incorporación y el valor por el que estamos dándole de baja al bien, debemos reconocer el resultado de tenencia. ¿De acuerdo? Si yo tenía una máquina y de pronto le estoy dando una salida, que es un valor como tipo de venta, ¿me entienden? Y yo la tenía en costo menos la depreciación acumulada y a lo mejor la tenía ya en un valor, supónganse, una máquina de 100.000, la había amortizado la mitad, tenía 50.000. Y resulta que le entrego por 80.000 pesos. Entonces, evidentemente, como no voy a reconocer una venta por eso, porque es una permuta, entonces debería sí reconocerlo como venta, pero bueno, al reconocerlo como permuta, yo debo recibir los bienes, o sea, al costo de reposición, y lo tengo que entregar a ese bien, y ahí tengo que marcar mi diferencia. La cosa más atípica sería que yo entrego mercadería y me entregan mercaderías. No es demasiado, eso ya no es tan habitual. Entonces, en ese caso, estaríamos un poco también más cerca de este ejemplo, donde ellos me entregan una mercadería que yo les mido a costo de reposición, y obviamente si yo lo tengo, mi mercadería, a un costo diferente, podría estar reconociendo, al medirla al costo de reposición de la mercadería que entra, reconociendo ese resultado por tenencia. En el caso de
los bienes producidos ya nos lleva a un proceso un poco más complejo. ¿Qué pasa con los bienes producidos? Los bienes producidos, acuérdense que es, desde una materia prima hay una transformación, y esa transformación no es gratuita. Necesito aplicar horas hombre, horas máquina, nuevos insumos, nuevos materiales probablemente, materiales luego de embalaje, materiales para obtener un producto terminado en condiciones de ser vendido y entregado a los clientes. Y hay veces que el proceso es un proceso bastante prolongado. Supongamos que nos han encargado un bien importante. Supongamos que nosotros proveemos de bienes importantes, ya léanse máquinas, digamos, máquinas viales, máquinas de cosechadoras de trigo, de cereales, tractores especiales, esas máquinas monumentales que vemos en la pampa húmeda. Supónganse que producimos o producimos algún bien que necesite cierto añejamiento como el vino. Hay ciertos vinos, como el vino fino, hay algunos procesos que permiten que el vino salga en el año, pero hay veces que el vino no puede salir en el año porque no está maduro. Entonces necesito tenerlo 2 a 3 años. Hay veces que se hace una parte en barrica, otra parte en botella. Y bueno, evidentemente todo ese tiempo lleva un tiempo que algunas veces algunos sugieren incorporarle todo el costo financiero que implica tener ese capital esperando para ser vendido. Los costos financieros deben reunir una serie de requisitos, o el proceso productivo debe reunir una serie de requisitos, que está en el 4.27, para poder ser incorporados al costo del bien. Bien. Entonces, habrá intereses que yo tengo de financiación específica de materias primas del bien que se está produciendo. Podremos tener financiación especial para generar determinadas partidas de bienes. Y bueno, hay veces que, cumpliéndose las condiciones que establece la RT 17, podría yo estar activando los costos. Hay veces que la activación de costos es importante porque tratar todo el costo financiero que incurre un ente en algunos procesos es complicado. Les doy el caso, por ejemplo, primero de esa construcción de grandes estructuras. Podría ser, en nuestro caso, lo más común, lo más visible, lo más tangible, podría ser empresas constructoras que construyen bienes para venderlo, construyen departamentos, construyen edificios, los venden. ¿Entienden? Entonces ahí tiene un proceso de producción prolongado necesariamente. Un edificio de varios pisos demorará un par de años en el mejor de los casos, o unos 4 o 5 años en lo normal. Entonces, durante todo este tiempo hay una, digamos, una inversión continua de parte de la empresa constructora hasta tener terminada la cuestión. Entonces, probablemente necesite financiación externa para poder soportar todo ese periodo de gastos, y para no mandar como gastos todos los gastos que va teniendo, los que son activables e identificables no hay problema, pero los costos financieros muchas veces no son tan identificables. Entonces, hay que ver qué es lo que correspondería poder activar para no mandar a pérdidas o a resultados del ejercicio costos que están vinculados a un bien que va a generar en el futuro el ingreso. Entonces, la correlación ingresos-gastos no es, digamos así, coherente, no es en el tiempo que uno se imputa, debe imputarse el otro. Entonces no estaríamos respetando esa regla de la buena correlación de ingresos y gastos. Entonces por eso se admite la activación. Entonces, para que el ente no tenga pérdidas importantes durante el tiempo de construcción de esos bienes, por ejemplo, para el ejemplo que les di. ¿Qué es lo que no se puede computar como costo
Estamos hablando de todo lo que se carga el costo. Hay un montón de otros gastos que ocurren en la empresa, pero ¿cuáles son los que son identificables y asignables? Los que pueden ser identificables y asignables como costos, pero el resto no se pueden tratar como costos, sino deben tratarse como gastos. Uno de esos gastos son las improductividades físicas o la ociosidad por falta de aprovechamiento de factores fijos o no utilización de la planta a niveles normales. Les planteo algo que nos pasa hoy. ¿Qué pasa en el tiempo de imposibilidad de trabajo porque está todo el mundo en cuarentena? Entonces la fábrica no trabaja. Hay algunas fábricas que pudieron trabajar, que son las de productos alimenticios, pero el resto de fábricas, metalúrgicas, químicas, petroquímicas, etcétera, están paradas. Entonces, ¿qué hacemos? O están funcionando con un mínimo para no tener que apagar determinadas estructuras que luego son muy costosas de volver a poner en funcionamiento. Y como el caso del petróleo, que estuvo produciendo, acumulando, pero ya no da más. O sea, si no hay consumo, el petróleo tiene que bajar la escala de producción y tiene que ir a otra escala. Entonces, cuando se produce esta improductividad física, porque las máquinas no andan bien, porque los equipos no funcionan bien, o por ociosidad, no puedo cargar todo esto al costo. En caso de la cuarentena no podría pagar toda esta parada de planta, de mano de obra que está afectada a la producción, de supervisores que están afectados a la producción, de analistas que están afectados a la producción, de ingenieros que están afectados a la producción, y hay que seguir pagando los sueldos. Entonces, ¿qué pasa con todos esos costos? ¿Los voy a poner en el costo del producto que va a salir? No. ¿Por qué? Porque si no va a ser un costo, una locura, se van a reír hasta los propios. ¿Me entienden? Entonces, una cosa que vale un costo de 100 le va a salir 300. Pará! ¿Qué pasó? Vamos a perder. Entonces, no es así. Todos esos gastos especiales se pasan directamente a resultados que podríamos llamar los resultados extraordinarios, en este caso, un resultado atípico, infrecuente. ¿Me entienden? Entonces, evidentemente estamos en presencia de eso y por eso dice la misma norma, no incorporen al costo que las improductividades físicas o la ociosidad por falta de aprovechamiento de factores fijos o no utilización de la planta a niveles normales. ¿De acuerdo? Bien. De todas maneras, Fowler les explica bien el tema este de la improductividad y de la ociosidad. Ustedes lo van a poder analizar en compras, en producción, creo que está en básica, y si no también fíjense en el caso de cuestiones contables. Bien, ¿qué pasa con la determinación de valores corrientes de los activos destinados a la venta a ser consumidos en el proceso de obtención de bienes o servicios destinados a la venta? Dijimos en general valor corriente, era la asignación de valor a esos bienes. Ahora, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué atributo uso para medir eso? Bien, ahora vamos a tratar de... Los valores corrientes, dice, se determinarán considerando en cada caso el grado de avance de los correspondientes procesos de generación de resultados y procurando representar adecuadamente la riqueza poseída. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente estamos viendo que la información contable debe representar de la mejor forma posible la realidad. Entonces, y a su vez, hay que ver que hay casos donde digamos así, el valor a asignar al bien, la medición que nosotros decimos, hay que ver si tiene grado de determinación adecuado, si no, si puedo medirlo por el valor final de producto terminado, si no puedo medirlo por el valor final de producto terminado. Tenemos que ver en qué punto estamos, sobre todo en el caso de bienes que son producidos, no así en el caso de bienes que ya están listos, terminados, o bienes que son comprados, terminados para ser revendidos, que ya están disponibles para la venta. Entonces, hay que ver de qué forma representan mejor la potencia patrimonial de ese activo que se llama bienes de cambio. Bien.
¿Qué pasa con aquellos? Los vamos a separar en dos tipos de bienes. Bienes que no requieren esfuerzo significativo para ser vendidos y bienes que sí requieren esfuerzos significativos para ser vendidos. ¿Cuáles están en el segundo grupo? Vamos a empezar con el segundo grupo. Los del segundo grupo son, yo le diría, el 90% de los bienes que están en el mercado. Todos tienen un esfuerzo de venta, desde un tornillo de una ferretería, pasando por un remedio de una farmacia, pasando por una tela de una casa que vende telas, o una prenda de vestir, o un zapato, o cualquiera de esos, o un tarro de pintura. Todo ese tipo de productos necesita ser vendido, necesita esforzarse el vendedor para que se lo compren, o tratar de ofrecerlo, de mostrarlo, bueno, en fin. En cambio, hay un grupo de bienes que tienen un mercado conocido, es decir, se cotizan en un mercado, en una bolsa de comercio, un mercado de valores, en el caso de los bienes, de las acciones, títulos, etc. En el caso de mercaderías, de bienes que son, digamos así, destinados a la venta directamente, estamos en presencia de algunos elementos como el petróleo, como las piedras preciosas, como los metales preciosos, como oro, plata, también tiene el platino y el cobre, tienen cotización internacional y nacional conocida, y también en nuestro país particularmente la hacienda vacuna, ovina, lanar, o sea, ovina, la hacienda. En general las haciendas tienen cotizaciones, pero la que más cotización conocida tiene la bovina, o sea, las vacas, los terneros, los novillos, todo eso tiene. Y los cereales también tienen cotización conocida, aparte del petróleo que ya les lo mencioné en primer momento. Bien, entonces, para ese tipo de bienes que tienen cotización que está dada, todos los días uno abre, ¿y cuánto cotizó hoy el petróleo? ¿Cuánto cotizó hoy el oro, el Cruz Herrán, las monedas de oro, el águila mexicana, todo? Tenemos posibilidades de saberlo ya mismo. Pero no así con cuánto cotizó hoy el tornillo de paso fino, de tal dimensión, de 1 pulgada. ¿Qué sé yo? Entonces, ese no tiene cotización conocida. ¿Cuánto cotizó la ciruela? ¿Qué sé yo? A lo único que podemos acceder en la Bolsa de Mendoza de la Bolsa de Comercio de Mendoza, es cuando se han cerrado contratos de compra y venta de ciruela fresca o de ciruela seca, pero no sabemos cuál es la cotización todos los días, ¿me entienden? No hay una cotización diaria de ese producto. Entonces son todo lo que no tiene esa cotización conocida, diaria y con posibilidad para todo el mundo, esos bienes se llaman bienes que tienen dificultad de venta. Los que tienen esa cotización conocida, decimos, estos son los bienes de fácil comercialización. Bien. ¿Qué tipo de asignación de valor reciben estos bienes? ¿Qué tipo de valor corriente? El valor neto de realización, entendiéndose como el valor de venta del bien, menos los gastos. Muchas veces podemos asignar el valor razonable, porque el valor razonable es un precio, el precio en que se ponen de acuerdo las partes, debidamente interesadas, también informadas, y con, digamos así, con interés de generar la transacción. Entonces, estamos frente a un precio general. Ahora, cuando ese precio general tengo que restarle mis propios gastos para poder hacer la plata, entonces estoy en presencia del valor neto de realización. En algunos casos serán comisiones, en otros casos serán impuestos, y en otros casos serán otro tipo de gastos que son necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido o utilizado. Bien, en este caso vendido. Cuando el bien está terminado y está listo, tengo las toneladas de trigo, tengo en un silo,
tengo el maíz, tengo la soja, o tengo la hacienda, tengo los novillos listos para mandar a la feria, evidentemente estoy en presencia de un bien terminado en condiciones de ser vendido ya. Ahora, si el bien no estuviera terminado, entonces tengo que proporcionar ese valor neto de realización al proceso que lleva implícito ya o ya desarrollado el bien. ¿Cuánto tengo de la cosecha del cultivo de trigo, de maíz, de soja, de sorgo, de lo que sea, desarrollado? ¿Cuánto tengo del novillo desarrollado? No, tengo un novillo flaco, todavía tengo que engordarlo. Bueno, ¿a qué distancia estoy? Y estoy al 50, al 60 o al 70%. Entonces, esa medición del BNR puede ser efectiva para este tipo de mediciones de bienes no terminados. ¿De acuerdo? En el caso, también se da el caso atípico del caso que tiene el anticipo completo o cerrado el negocio de venta, por lo tanto el bien se construye ya a pedido del cliente. Entonces estamos en presencia de un bien que ya tiene el precio de venta fijado, ya tiene fecha de entrega fijada, tiene todo. Simplemente hay que proporcionar ese BNR final al, al avance de la producción o de la inversión que llevamos. Lo mismo pasa con los edificios, lo mismo pasa con los galpones, lo mismo pasa con las máquinas que se contratan primero y luego se construyen a pedido del cliente. También algunas superestructuras especiales como aviones o como buques o barcos cargueros o barcos transatlánticos o estructuras muy importantes que normalmente, lamentablemente, no son de demasiado conocimiento y práctica en nuestro país. Prácticamente eso no se hace nada. Bien, cuando entonces no esté en presencia de este tipo de bienes de mercado o de fácil comercialización o con un precio ya fijado o con... Entonces la medición va a ser el costo de reposición. Bien, la misma RT17 en el punto 433 ya nos da pautas de medición. Da determinadas preferencias, después da determinadas segundas preferencias y por último da una alternativa final. Entonces, ¿qué nos dice? Que para sacar el costo de reposición deben recalcularse todos los costos de adquisición, pero en términos de este momento, de reposición en este momento, ¿cuánto me costaría el mismo bien comprarlo de contado? ¿Qué gastos tendría en este mismo momento de flete, seguro, etcétera? ¿Qué gastos tendría indirectos del departamento de compras y de control de calidad para asignarle a este bien hoy? Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, de primera medida, ustedes tienen que tomar los precios que son habituales para los mismos volúmenes de compra. Recuerden que a mayor volumen de compra, mayor descuento. Siempre hay una bonificación. En cambio, en el caso de, o sea, si yo compro determinado volumen, es una determinada bonificación o no. Si compro más volumen es otra cosa. O sea, si yo en forma atípica compré un volumen muy especial porque había una oferta muy especial, ese volumen no lo puedo tomar. Tomo los lotes de mercadería que compro habitualmente en las cantidades que compro habitualmente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si no son compras repetitivas, hay veces que un negocio tiene compras repetitivas porque vende ropa, jeans, por ejemplo. Bueno, entonces tiene que seguir comprando jeans, porque eso es lo que está vendiendo. Entonces a los proveedores de prendas de denim les pedirá la cotización y comprará el mejor postor, o si representa determinada marca, tendrá que comprar los que producen la determinada marca. Entonces ya sabe cuánto compra cada vez, cuánto repone de esto, el otro, por más que la demanda es bastante, a lo mejor es bastante estacional, o por ahí de pronto está sobredimensionada, está subdimensionada, pero bueno, lo que tendría que hacer es un lote promedio de compras como para tener una idea
de qué tipo de lote sería el lote que utiliza habitualmente de compra. Normalmente en algunos negocios los lotes de compra se repiten bastante, en formas bastante similares. Bien, entonces, primero, las partidas que se utilizan, y segundo, ¿qué tipo de precios uso? Normalmente deben ser precios cercanos al cierre del periodo. ¿De acuerdo? Entonces nos marca, primero, fuentes directas y confiables, la RT17. Entonces nos dice cotizaciones o listas de precios proveedores. Es muy habitual que los proveedores pasen sus listas de precios, o es muy habitual que por correo electrónico me pasan la cotización de determinadas cosas y no más. Si yo le compro muchos productos, no voy a estar pidiéndole por el producto A, por el B, por el C, después por el D. O sea, me mando 18 correos porque le compro 18 ítems de stock. No, le pido, dame de todos estos ítems de stock, por favor, dame los precios actuales. Entonces, con eso trabajo. ¿Descuentos habituales? Sí, descuentos habituales. ¿Plazo de pago habituales? Sí, pago de plazos habituales. Entonces, todo ese tipo de información tiene que estar lista para poder armar esa lista. O, en el caso que no pueda contar con una cotización, por alguna razón en particular, los costos de adquisición y producción reales. Los reales, pero que estén muy cercanas a la fecha. Si no, nos vamos a ir lejos y probablemente no estemos acertando en esto. Órdenes de compra colocadas y pendientes de recepción, más que más. O sea, acabamos de comprar una partida, tomamos ese costo, tomamos ese valor. ¿De acuerdo? Por supuesto. Órdenes de compra pendientes de recepción. Entonces, y cotizaciones que resultan de la oferta de demanda de mercados y publicaciones. O sea, cuando hay posibilidades de acceder a algún tipo de información. No son muchos los bienes que publican sus precios. Normalmente en los rodados sí publican precios que no, fíjense que los rodados no son mercados conocidos, porque si bien hay una publicación o hay varias publicaciones que informan los precios de los rodados nuevos y usados, evidentemente no existe una cotización pública y normal de los rodados, por ejemplo, sí con otros bienes. Por lo tanto, ese tipo de cotizaciones también es útil, ¿eh? Las revistitas esas que informan el precio de los vehículos, o si yo vendo vehículos, o la cotización que me pasa el proveedor, que sería lo lógico, o alguna cosa de esas. Por supuesto que siempre hay que ver qué casos son, en qué caso estamos. Entonces hay que especificar si yo compro y vendo autos usados, evidentemente tengo que ir a la revistita de información del valor de los usados. Nunca sé qué lotes tengo ni nada, porque hoy compré un auto, mañana otro auto, pasó otro auto, entonces tengo que ir a ver qué cotización tiene hoy en día ese vehículo. Entonces esa publicación me funciona, ¿de acuerdo? En vez de las otras que vimos antes, me funciona esa. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué segunda alternativa nos da el punto 4.3.3 de la RT17? Si no puedo estar en la primera, es decir, fuentes directas y confiables, voy a la segunda parte. Cuando las cotizaciones no puedan lograrse, podrán emplearse aproximaciones. Es decir, ya no estamos tan exactos, estamos en aproximación. Como por ejemplo, ¿qué es una aproximación? Una reexpresión basada en la aplicación de índices específicos de los precios de los activos a medir, en la medida que se publique. Si yo vendo, vuelvo a decir, si yo vendo prendas de vestir, si hay un índice específico que marque la evolución de los precios de las prendas de vestir, es un tema. Ahora, si no hay un índice, lo único que dispongo el costo de vida, y evidentemente no puedo estar aplicando ese índice específico, es un índice general. O presupuesto actualizado de costos sería una alternativa, una segunda alternativa, volver a sacar todos los costos con presupuestos,
Tasaciones realizadas por peritos independientes sería lo último. Ya ahí diríamos, si no tengo la aproximación, si no tengo lo directo, no tengo la aproximación, finalmente un perito. Pero ¿qué pasa con esto del perito? El perito tiene el siguiente problema. El trabajo del perito no puede estar disponible permanentemente, ¿me entienden? Y si lo voy a hacer una vez por año, y tengo que asumir un costo bastante particular. Entonces, no sé si es dinámico y no sé si es barato. Entonces, evidentemente es para algunos casos muy en particular. Lo normal es que utilicemos las dos primeras opciones. Bien, por último, para no dejar cerrado el tema sin alternativas, cuando no haya forma de establecer ese valor de este momento, porque estoy en presencia de un producto que ya salió del mercado, por ejemplo, entonces puedo tomar el costo original. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ahora, en el punto 5, estamos hablando de las mediciones posteriores a la incorporación. Ya veníamos hablando, porque cuando hablamos valor de neutralización y costo de reposición, obviamente como atributos especiales de la medición en valor corriente, en general, entonces ya veníamos hablando de ellos. Ahora, para la medición contable de activos y pasivos se aplicarán los criterios primarios enunciados en las normas contenidas en este capítulo y con los límites establecidos en la sección 4.4, comparaciones con valor recuperado. Lo que yo les decía. Los bienes tienen dos mediciones siempre. En este caso, los bienes de cambio, dos mediciones. Una primera, la propia, costo de reposición o valor de neutralización. Esa es la primaria. Y luego, tengo que comparar con el valor, digamos así, el valor recuperable. El valor recuperable, acuérdense que es el mayor valor entre el valor de neutralización y el valor de utilización económica. Yo sugiero, como estamos en presencia de bienes que están destinados a la venta, que el valor de neutralización es el valor utilizable como valor límite. ¿Qué pasa con los bienes que están medidos al valor neto de realización? Ya, por su característica, porque les compete, porque, digamos así, nosotros podemos usarlo para medir nuestros bienes. Recordemos que el valor de neutralización es un valor de venta, es un valor de salida. El costo de reposición son valores de ingreso al patrimonio, de entrada se llama. Entonces, cuando yo hago la comparación con el valor recuperable, dijimos en la norma internacional, cuando el valor recuperable es inferior al costo, bajamos al valor recuperable. Y acá más o menos hacemos lo mismo. Cuando la medición particular del bien es superior al valor recuperable, bajamos al valor recuperable. Cuando el valor recuperable es superior al costo de reposición o al valor de neutralización, en el caso del valor de neutralización no, porque va a ser el mismo. El mismo límite es la misma medición. Cuando midamos en BNR, vamos a hacer una sola medición, porque ya estamos midiendo automáticamente por valor recuperable también. En el caso del costo de reposición, no. Tengo que medirlo con el valor recuperable. Normalmente el valor recuperable va a estar muy arriba, porque el valor neto de realización de cada bien va a ser más alto que el valor del costo de reposición, sin duda, salvo momentos muy difíciles de la economía, recesión, problemas excepcionales como esto del coronavirus, cosas así, que en alguna medida depriman severamente el mercado. Entonces probablemente tengamos que hacer esas mediciones a la baja. Pero mientras tanto normalmente no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, veamos es el caso de, por ejemplo, aquellas empresas que tenían petróleo comprado a $50 el barril y ahora resulta que está en $20 el barril. Entonces, ¿qué pasó? Y el valor recuperable de los barriles es muy inferior al valor, digamos así, neto digamos hacia el valor de costo, o al costo de reposición. No al costo de reposición, porque el costo de reposición me va a dar $20.
Entonces, al medirlo a $20 voy a reconocer un resultado de tenencia negativo. Así, no va a ser contra la medición por valor recuperable, sino en la medición primaria. Ahí hay una aclaración que hacer. Pero obviamente voy a tener un resultado de tenencia negativo en principio. Y si evidentemente luego de haber aplicado mi medición de costo de reposición no supera el valor recuperable, entonces debo bajarlo. Habría que seguir un poco ampliando estos conceptos porque hay cosas que deben ser, me parece a mí, calculo yo que más adelante podrán, en materias superiores, podrán analizarlo con más detenimiento el tema del valor recuperable. Bien, seguimos adelante. Bien, entonces vamos a hacer un repaso. Los bienes de fácil comercialización, que normalmente son fungibles, es decir, son bienes, una tonelada de trigo igual a otra tonelada de trigo, es decir, son toneladas de trigo. Por supuesto que el trigo se clasifica en duro, semiduro, blando, pero en la medida que tengo todo trigo duro, trigo semiduro o trigo blando, bueno, evidentemente estoy en un concepto de un bien fungible. Da lo mismo un grano de trigo duro que el grano de trigo duro que trae el vecino. ¿Me entienden? Entonces son bienes fungibles. Bien, se puede intercambiar unos por otros sin cambiar su esencia. Entonces, en ese caso, bienes fungibles con mercado transparente y que son comercializados sin esfuerzo significativo, ya dijimos, aplicamos un valor de salida o valor de neutralización que es equivalente también al valor recuperable. Por lo tanto, hay solamente una medición. Lo viene por lo que se haya recibido un anticipo que fija el precio y el contrato y las condiciones de la empresa aseguren la efectiva venta, la efectiva concreción de la venta por el tema de que la empresa cumpla y la ganancia a valor neutralización. Recuerden que en el caso de pasivos en especie, decían si los bienes están en existencia, si los bienes deben ser producidos, o en el caso de bienes o servicios a generar. Entonces, acuérdense que había tres casos. Entonces, cuando el bien está en existencia, decía, mídalo al valor del bien más los gastos necesarios para el costo de cancelación, para formar el costo de cancelación. En el caso de la medición de ese bien que voy a entregar, el concepto a aplicarle es el valor neto de realización. ¿De acuerdo? El valor neto de realización. Ahora, los bienes de cambio en producción o construcción por proceso prolongado, excepción de los activos biológicos al valor neto de realización. Los bienes de cambio en general, con excepción de los activos biológicos, costo de reposición a la fecha de los estados contables. Si la obtención de este fuera posible y practicable, se usará el costo original. Bien, entonces, nos separa bienes fungibles con mercado transparente. Bienes por lo que se han recibido anticipos que fijan precios. Bienes que tienen producción o construcción en procesos prolongados con excepción de biológicos. Entonces nos dice, en esos tres casos, valor de neutralización. En el otro caso, costo. En los demás casos, dice, bueno, veamos qué empresas. Pero el 95% de las empresas están en el último caso, porque tienen bienes que requieren esfuerzo de venta. Entonces, costo de reposición a fecha de los estados contables. Y si no puedo aplicar el costo de reposición, ¿qué hago? Aplico el costo original. Bien. Acá volvemos a repetir un poquito el valor recuperable, ya lo hemos hablado. Bien. Entonces, en conclusión, recordamos lo siguiente, entonces. Bienes de cambio son bienes destinados a la venta en el curso habitual de los negocios del ente. ¿De acuerdo? O que están en proceso de construcción o producción para dicha venta. O que serán consumidos en el proceso. O sea, en esa definición decimos, bueno, ese tipo de bienes, ¿cómo se miden? Miren,
Cuando son adquiridos se miden al incorporarse al costo. Si los bienes son recibidos por un aporte de un socio o de los socios, se miden al valor corriente. Y entonces hay que especificar esa expresión. ¿Qué valor corriente? No, mire, son mercaderías que normalmente requieren esfuerzo de venta, costo de reposición. No, miren, realmente lo que estamos entregando a esta empresa agrícola, esta empresa que es una, digamos así, una empresa que compra granos a todo el mundo y nosotros tenemos ya nuestro propio grano para formar primer capital, y no, si el bien tiene un valor conocido y un bien fungible, un valor neto de realización para incorporarlo ya directamente, ¿me entienden? Entonces, no hace falta hacer el costo o el costo de reposición. En el caso de los bienes adquiridos, el costo, que en ese mismo momento se transforma en costo de reposición. En ese mismo momento que estoy comprando. Después, al otro día, o a los 2 días, o a los 3 días, ya es otra cosa. ¿Entienden? Pero por ahora es eso. Puede ser otra cosa, o puede ser nunca otra cosa. También es cierto que hay que marcarlo. Nosotros estamos acostumbrados a la inestabilidad económica y que todo cambia. Lamentablemente en gran parte por la inflación, pero no tiene nada que ver la inflación acá. Acá tiene que ver el problema de mercado que cambia el valor de las cosas en términos reales. ¿Me entienden? Bien. Entonces, criterios de medición. Bueno, bienes conocidos con mercado, o sea, bienes fungibles con mercado conocido, valor de neutralización. Bienes por lo que se ha recibido anticipo que fijan el precio, valor de neutralización. Bienes de construcción prolongada, bueno, me permite incorporar los costos financieros, ¿de acuerdo? Bienes a los costos financieros. Y si son bienes que ya tienen un comprometido su venta, bueno, evidentemente puedo hacer. Por último, los bienes en general, los que requieren esfuerzo de venta, el costo de reposición, que están todos explicados en la RT 17 como yo se los he detallado. Y la segunda parte de la medición, sobre todo la medición posterior a la incorporación, que es la que estábamos marcando con costo de reposición, con valor de neutralización. La segunda comparación es con valor recuperable. En el caso de los bienes que reciben la medición primaria, el valor de neutralización, ya no necesitan hacer la segunda, pues están en el valor límite. En cambio, en el caso de los bienes que reciben como medición el costo de reposición, sí necesitan hacer la medición del valor límite. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo tengo que hacer todo este tipo de tareas? Habitualmente al tiempo de preparación de los estados contables. Y yo les diría, ¿y en qué otro momento? Miren, lo lógico es en el momento de la baja por venta, y lo lógico es en cualquier momento que por alguna circunstancia del ente deba presentar información contable. Ahí vuelvo a hacer la medición, y en la medida que la empresa siempre contenga un principio que es indelegable en todos estos criterios. ¿Cuál es? Que la empresa está en marcha. ¿De acuerdo? La empresa tiene plena actividad y proyección futura. Es decir, no estamos en presencia de una empresa que se está cerrando. No estamos en presencia de una empresa que se está liquidando. Entonces, en ese caso, todo cambia. ¿Me entienden? Nos iríamos más a valores de liquidación, a valores de realización, en vez de usar costo de reposición. ¿Me entienden? Entonces no podría usar costo de reposición porque no tiene sentido si lo voy a liquidar el bien. ¿Por qué? Porque estoy cerrando la empresa. Entonces, siempre tener en cuenta que todo esto es aplicable en la medida que la empresa está en marcha. Bueno, como siempre, las dudas, por supuesto, van a ampliar en forma concreta y con números en el práctico número 7 con las profesoras Crastore y Vallejo. Por ahora nada más, y nos encontraremos nuevamente en la consulta del día martes, para aquellos que quieran. Recuerden que tenemos encuentros por Meet. Ya hemos pasado la dirección de Meet. Directamente pongan Facultad de Ciencia Económica Uncuyo como código de reunión, y ahí ya nos estamos conectando y podemos conversar
lo que necesiten, sino directamente vuelquen sus reflexiones y sus dudas en el foro de la unidad 4. Muchas gracias.